Ante todos, muy buenos días. En esta oportunidad vamos a presentar la simulación de un motor de inducción de rotor bobinado, para lo cual se le está asignando una carga mecánica de 80 Nm. Entonces, primeramente vamos a ver los datos característicos de nuestro motor de inducción. Los datos característicos los tenemos aquí. Tenemos la tensión de línea 460 voltios, la frecuencia de operación de la red 60 Hz, el número de polos 4. Tenemos las resistencias del estator y del rotor respectivamente, ¿no? 0.641 y 0.332 ohmios. De la misma manera, las reactancias del estator y del rotor 1.106 y 0.464 ohmios. De igual manera, se presenta la reactancia de magnetización 26.3. Lo que nosotros queremos es insertar las inductancias. Entonces hacemos un simple cálculo y podemos ver la inductancia en el estator, la inductancia en el rotor y la inductancia magnetizante. Entonces estos datos los vamos a registrar en este cuadro. Ya lo hemos registrado. También aquí la tensión de línea, la frecuencia de operación y la carga mecánica de 80 Nm. El objetivo a presentar, recordemos que un motor de inducción no puede arrancar una carga sin presentar picos altos de corriente en el momento de arranque. Entonces, para tratar de contrarrestar esto, se va a insertar resistencias en el rotor por tiempos, por bloques, y así se va a tratar de ver las curvas de par y velocidad. Entonces, en este primer gráfico tenemos el motor de inducción simplemente con el rotor cortocircuitado. En el segundo gráfico tenemos el mismo esquema, simplemente que hay un bloque de resistencias de valores de 2 ohmios. En el momento del arranque, todas las resistencias entran en conjunto, pero estas resistencias se van a cortocircuitar en un tiempo de 1.5 segundos. En cada tiempo de inserción de las resistencias nos va a generar una curva par velocidad. Recordemos que la carga se está manteniendo constante. De la misma manera en el caso 3. En el caso 3 tenemos el mismo esquema, la misma tensión de alimentación, los mismos datos de nuestro motor de inducción de rotor devanado, la misma carga mecánica. Entonces aquí la única diferencia es que estamos insertando más bloques de resistencias en el rotor. Aquí tenemos en el primer bloque 2 ohmios. Este valor de resistencias es el mismo que en el bloque anterior. Igual se va a cortocircuitar en un tiempo de 1.5 segundos. Y el segundo bloque de resistencias, también de valor de 2 ohmios, se va a cortocircuitar en 2 segundos. Entonces, para proseguir con nuestra simulación y mostrar las velocidades, vamos a correr nuestro programa. Ya nuestro programa va a demorar mucho, entonces vamos a pausar el video. Bueno, entonces ya corrió nuestra simulación, pero antes de eso nosotros en el primer caso hemos hecho unos pequeños cálculos, los vamos a mostrar acá. Se puede conocer la velocidad síncrona del motor teniendo la frecuencia de la red y el número de polos. Entonces nuestra velocidad síncrona de nuestro motor va a ser 1800 revoluciones por minuto. Y si sabemos la resistencia del rotor, en nuestro primer caso, porque recordemos que está variando la resistencia, estamos aumentando resistencias, entonces la resistencia del rotor está variando. Entonces en el primer caso, simplemente cuando la resistencia está cortocircuitada, vamos a tener un deslizamiento de 0.1, y en ese instante se puede saber la velocidad mecánica, que vendría a ser 1443 revoluciones por minuto. Entonces eso es lo que más o menos vamos a tratar de mostrar y nos va a servir como base. Ahora vamos a ver las velocidades en los tres casos. En el primer caso, cuando
nuestro rotor está cortocircuitado. En la velocidad 2, cuando se inserta un bloque de resistencias de valores de 2 ohmios, y en el tercer caso con 2 bloques de resistencias de 2 ohmios. A ver otra vez. Y aquí está, se puede ver. Entonces recordemos, a medida que se inserta mayor resistencias y luego se cortocircuita, la velocidad debe ser menor, debe bajar. Eso es por teoría. Entonces vamos a ver un valor promedio de nuestras velocidades. En el primer caso tenemos 1447, lo que más o menos habíamos calculado acá, ¿no? 1443 más o menos la velocidad mecánica, y eso nos sirvió como base. Ya vamos bajando nuestra velocidad a medida que se van insertando las resistencias. Entonces en el segundo caso hemos insertado resistencias de valor de 2 ohmios, tenemos 1398, y en el tercer caso 1283. Entonces con esto estamos comprobando que a medida que se insertan resistencias se van cortocircuitando, la velocidad baja. Otro aspecto importante a mostrar es el comportamiento de las corrientes. Entonces recordemos que un motor que arranca con el rotor cortocircuitado va a generar picos de corriente muy alto. Entonces esto debemos tratar de contrarrestar agregando resistencias al rotor. Entonces vamos a ver la corriente en el primer caso, la corriente en el segundo caso y la corriente en el tercer caso. Vamos a ver por partes, ¿no? Tenemos en el primer caso, tenemos una corriente inicialmente llega más o menos a los 250 amperios, ¿no? En el segundo caso, a ver, I2A y 3, ¿no? Entonces se puede observar acá la corriente de arranque más o menos, ¿no? Inicialmente cuando se arranca el motor. En el primer caso, cuando nuestro rotor está cortocircuitado, sin resistencia, sin agregar resistencias, se va más o menos a los 250 amperios. En el segundo caso, cuando nosotros estamos agregando resistencia de 2 bloques, o sea, estamos hablando de de un bloque, estamos hablando de este circuito, se puede observar que el valor de la corriente, ¿no?, que alcanza un pico de menos de 200 amperios. En el tercer caso también un poco menos. Ahora, recordemos que los switches, los interruptores, están cortocircuitando en el segundo caso en 1.5 segundos. En el tercer caso está cortocircuitando en 1.5 y en 2 segundos. Es ahí donde se van a generar un pico de corriente. Entonces vamos a ver acá, hemos dicho en 1.5 segundos, en el segundo caso se genera un pico de corriente, y en el tercer caso también, ¿no?, en 2 segundos. Pero ¿cuál es el objetivo? Que la corriente sea menor, que trate de ser menor. Entonces vamos a ver un valor más o menos de las corrientes. En el primer caso tenemos 70 amperios, en el segundo caso 53, en el tercero 50 amperios, lo cual se está logrando. Ahora vamos a ver el par, cómo es el comportamiento del par en nuestro motor de rotor bobinado. Entonces para ello vamos a ver primeramente el torque 1 . Entonces se puede ver que un par inicialmente cuando arranca el motor casi llega hasta 300. En el segundo caso sería torque 2, llega un poco más, 600, y en el tercer caso y acá se puede ver que es 300, aquí más o menos de 600, 700, y aquí también, ¿no? Entonces hay una explicación para esto. Nosotros cuando agregamos resistencias al rotor, estamos haciendo que el par máximo, se está ajustando que el par máximo que se presente en el par de arranque, o sea, el par máximo está en este punto. Entonces a medida que se acerca, a medida que se inserta resistencias, el par de arranque se va aproximando al par máximo.
Entonces, en la gráfica se puede ver que el par máximo cada vez más aumenta, 300, 600 y 700 hasta llegar hasta estabilizarse. Bueno, eso sería todo. Gracias.